Todos tenemos dos tipos de días en el trabajo. Hay días, por ejemplo, en los que te sientes vivo. Como aquel día que iba manejando por una calle en Monterrey y vi un panorámico que decía, ya puedes pagar con tarjetas American Express en tales tiendas de conveniencia. La verdad es que yo me llené de orgullo porque yo había realizado esa negociación. Yo trabajaba como abogado corporativo para esas tiendas y a mí me ha tocado negociar con American Express eso. Y ese día me sentí vivo y a ese tipo de día le vamos a llamar día 1. Por otro lado, hay días en tu trabajo en donde te vas a sentir así como que como aquel domingo que yo estaba, vamos a decirle así, deshidratado y salí de mi departamento, me fui caminando a una de las tiendas de la empresa donde trabajaba y para salvar mi vida y se me ocurrió una súper buena idea para una campaña de marketing. Ya sé, yo trabajaba en el área legal, que tenía que ver un abogado hablando de campañas de marketing. Pero se me ocurrió la idea y la idea consistía en recopilar historias de cómo estas tiendas de conveniencia le resolvían problemas ordinarios a personas ordinarias como yo. Me acuerdo que llegué a mi casa, escribí esa historia y se la mandé a uno de los directores de la empresa y nunca me contestó y me sentí frustrado. A ese tipo de días les vamos a llamar días 2. Yo lo que quiero hacer en esta TED Talk es, quiero invitarte a que te comprometas a buscar más días 1 en tu trabajo. Porque todos tenemos en nosotros el deseo de sentirnos vivos en el trabajo. Todos somos adictos al entusiasmo y lo somos gracias a nuestra biología. Aunque muchísimos millones de personas vivieran como si solo tuvieran días 2 en su trabajo. Me gustaría hablarte a ti que estás por graduarte o que tienes pocos años de vida laboral. Finalmente este es un evento youth. Y sería más obvio hablarle a los directivos de las 500 empresas más grandes de México, pero prefiero hablarte a ti, porque tú pronto, más pronto de lo que te imaginas, vas a estar ocupando esas posiciones. Esta plática tiene 3 partes y lo que quiero hacer es ayudarte a explicar, así como lo fui descubriendo yo, por qué a veces tenemos días 1 y por qué a veces tenemos días 2. La primera parte, lo que quiero explicarte es por qué llegué a pensar que todas las respuestas a estos temas estaban en las ciencias del comportamiento. En segundo lugar, ¿qué son los procesos afectivos que tenemos todos los mamíferos y por qué determinan si vamos a tener días 1 o tener días 2? En tercer lugar, ¿qué tipo de entorno laboral yo te recomiendo buscar o por no decir exigir en tu trabajo para cada vez tener más días 1? Así que regálame por favor 15 minutos más de tu tiempo de este sábado en donde estés y a cambio me gustaría aportarte algunas ideas que podrían cambiarte la vida, ideas sobre cómo funciona tu cerebro. Así que sin más por el momento vamos a subirnos al DeLorean, ya sé que está super millennial mi referencia, y vamos a viajar al 29 de junio del 2011. Ese día fui a una conferencia de Salvador Alba en donde habló sobre cómo las empresas que invertían en cultura y en aprendizaje destacaban por encima de todas las demás. Ese día, saliendo de esa conferencia, decidí dejar mi carrera de abogado corporativo y dedicarme a ayudar a empresas a lograr eso, porque yo decía, si invierten en cultura y en aprendizaje, van a generar más días 1 en las personas. Pero en retrospectiva, en realidad nunca me pregunté por qué es lo que pasaba, o sea, por qué el invertir en esos temas genera que las personas se sientan vivas en su trabajo. Y algunos años después me topé con Daniel Kahneman, bueno, no con Daniel Kahneman, sino con su libro Thinking Fast and Slow, Pensando Rápido y Despacio. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en el 2002 y fundador de la economía del comportamiento, Behavioral Economics, y padre de las ciencias cognitivas. Y en este libro, que se llama Thinking Fast and Slow, explica cómo el ser humano está lleno de sesgos cognitivos a la hora de hacer juicios y a la hora de tomar decisiones. Somos predeciblemente irracionales, escribe Dan Ariely. Y eso explicaba, según yo, el comportamiento humano en las organizaciones. Y yo decía, claro, o sea, invertir en cultura y en aprendizaje de alguna manera nos hace conscientes de estos sesgos cognitivos y nos ayuda a sacar la vuelta. De hecho, me obsesioné tanto con este libro que escribí un artículo que puedes ver en el blog de Astrolab que dice, el libro que tienes que leer para entender la cultura de tu empresa. Pero mientras fueran pasando los años, y en concreto algo que pasó este verano, me hizo empezar a repensarme eso. Sí, definitivamente la economía del comportamiento y las ciencias cognitivas explican muchísimos comportamientos del ser humano en el trabajo, pero no explican todos y probablemente no explican los más importantes. Además, sentí que me estaba enfocando demasiado en solo una región del cerebro que se llama el córtex y estaba dejando fuera las emociones, los sentimientos y la experiencia subjetiva de lo que significa ser humano, que por cierto no está en el córtex, que está más abajo. Un día, en medio de esta pandemia, di con una mejor respuesta y esa respuesta se llama neurociencia afectiva.
Y lo interesante es que Aline ya me había querido hablar de la neurociencia afectiva hace algunos años y lo había ignorado. En el 2016 me tocó hacer un proyecto con Luis, el director de RH de una empresa de consumo en Monterrey, y ese proyecto detonó una amistad y me acuerdo que un día fui a su oficina, que tiene en Gómez Morín, y Luis venía llegando de Londres. Había estado tomando una experiencia de aprendizaje y al lado de su escritorio había una torre de este tamaño de libros, como así, bueno, como así. Y entonces Luis se dio cuenta que mis ojos se fueron hacia allá, libros nuevos, bonitos, como les gustan imprimirlos, y me empezó a explicar cada uno de qué se trataba, quién lo había escrito, y me acuerdo que llegó a un libro amarillo, y entonces Luis sacó agarró el libro y me dijo, con los ojos llorosos, así en modo drama, me dijo, Andrés, este libro cambió mi vida. Conocí al autor en Londres y su historia me fascinó, necesitas leerlo. Entonces yo como que dije, me asusté, dije, ok, déjame lo compro, saqué mi Amazon y lo voy a comprar. Luis, estoy a punto de comprar el libro. Es más, mira, ya estoy aquí a punto de comprarlo. Pero no lo compré porque Luis es como Adrián, que está por ahí, que cada vez que hablas con él te recomienda 10 libros y la verdad es que no es sustentable. Pero en medio de esta pandemia, les decía, en un momento un poquito oscuro, con la incertidumbre del tema económico y con la incertidumbre de estar encerrado, me volví a topar con este libro. Y esto fue lo que pasó. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que leíste un libro que te hizo emocionarte? Que dijiste, necesito acabarlo ya porque me carcomen las ganas de leerlo. Bueno, a mí me pasó con este libro. El libro se llama Alive at Work, Vivos en el Trabajo. Y lo escribió Dan Cable, un profesor de la London Business School. Y en este libro lo que explica Dan Cable es por qué tenemos días 1 y por qué tenemos días 2 en el trabajo. Y dice Dan Cable, la clave está en el trabajo que realizó Jack Panksepp. Y yo dije, Jack, ¿qué? Ni podía pronunciar bien su nombre. Jack Panksepp. Resulta que Jack Panksepp fue un neurocientífico estoniano que se le considera el fundador de la neurociencia afectiva, el estudio de los mecanismos neurológicos de las emociones en el cerebro. Uno de sus primeros descubrimientos fue que los seres humanos heredamos de los mamíferos los mismos mecanismos neurológicos y por ende, esto se pone interesante, las mismas emociones, o sea, tenemos las mismas emociones que los mamíferos. En esta misma línea de investigación, lo que descubrió Panksepp es que cada una de las emociones se genera en lugares distintos en el cerebro. A estos les llamó sistemas. Para 1982, Panksepp había descubierto 4 sistemas en todos los mamíferos. 10 años después, publicó que en realidad eran 7. Cuando estos sistemas se activan, escribió Panksepp unos meses antes de morir en 2017, modifican nuestro estado subjetivo y nos hacen sentir esa emoción. Los sistemas son 7. El sistema de búsqueda, que genera entusiasmo. El sistema de ira, que genera coraje. El sistema de miedo, que cuando se activa genera ansiedad. El sistema de deseo sexual, que cuando se enciende genera lujuria. El sistema de cariño, que genera amor fraternal o maternal. El sistema de pánico, separación, que cuando se activa genera tristeza o soledad. Y el sistema de juego, que genera alegría. Mientras leía algunos de los 400 artículos que escribió Jack Panksepp en toda su vida, en los 50 años de trabajo, sentía como mi cerebro se encendía, como cuando puse The Last of Us 2 en el PlayStation 4, ya sé, es otra referencia millennial, y sentía como mi cerebro se revolucionaba, sentía que había elegido la píldora roja que Morpheus le ofrece a Neo en The Matrix y que estaba descubriendo lo profundo que era la madriguera. En este trance me cayó el 20 de que ahí estaba la respuesta. 2 de estos sistemas eran los que determinaban si teníamos días 1 o tenemos días 2 en el trabajo. Pero antes voy a hacer una especie de break, o sea, no break oficial, sino voy a hacer una especie de break, porque quiero hablarles de los godines. Entonces, a ver, ¿qué es un godines? Para los que vean esto en otro siglo, otro país, los godines son esas como caricatura del empleado que el domingo se deprime porque ya va a ser lunes, que vive de topper en topper, bueno, ahora no porque todos estamos haciendo home office, y que hace lo posible porque nadie lo nota en el trabajo. Como te imaginarás, son personas que habitualmente viven en el día 2. Bueno, yo fui godines por varios años y te platico una de las historias que me pasó en mi carrera, que dejan ver ese estado emocional en el que estaba de decir, no me siento, o sea, me siento ignorado, no siento que me estoy como desarrollándome. Y te quiero platicar otra historia. Resulta que un día el director de desarrollo organizacional lanzó una convocatoria para ver qué comunicación se iba a pegar en los baños. Y yo me emocioné.
Ya sé que está súper triste y que me haya emocionado por eso, pero me emocioné y deja ver esa sed de expresión y de creatividad y hacer cosas distintas. No tenía highlights, necesitaba highlights en mi semana. Lo que hice fue encontrar la historia de Keep Calm and Carry On, este póster que se distribuyó en el Reino Unido al inicio de la Segunda Guerra Mundial para calmar al pueblo. Agregué una descripción y se lo envié al director de desarrollo. Y me acuerdo que me contestó y me dijo, Andrés, no podemos publicar eso en los baños porque a la gente le va a dar miedo. Y yo como que no entendí, pero en realidad lo que me di cuenta es que en realidad él es el que tenía miedo. Él es el que tenía miedo de salirse un poquito del guión corporativo o de lo que lo fuera a decir su jefe. Si estás en una organización grande, es probable que te hayan pasado cosas similares, en donde promueves algo, dices una idea y luego te dicen que mejor no. Te piden innovación y luego te dan manazos si te equivocas tantito. Ahora sí, regresemos a Panksepp. Entonces, el primero de los dos sistemas de los que los quiero platicar es el sistema de miedo, que cuando se activa, genera ansiedad. Mucho el trabajo que hizo Panksepp lo hizo con ratas. Y se dio cuenta desde el principio que a las ratas les gustaba mucho jugar cuando las ponía juntas y que al jugar se reían. Y esas risas Panksepp las podía detectar. Y entonces, por ejemplo, se dio cuenta que las ratas jugaban en promedio 10 veces por minuto. Un día, el loquillo de Panksepp puso una piel de gato en la jaula y ese número pasó de 10 a 0. Porque para los mamíferos, cuando estamos ansiosos, decimos, Nel, no voy a ser creativo, no voy a echarle ganas, no voy a saludar, yo lo único que quiero hacer es sobrevivir para que no me coman. Y lo interesante es que cuando Jack Panksepp quitó la piel de gato, el número ya nunca subió de 6. Y piensa en las historias que te platiqué de mi paso por la vida corporativa. Como miedo organizacional, que a veces no necesariamente es adrede, viene de una concepción del trabajo o de las industrias de la organización que tiene muchísimos años. Piensa en la historia de Monterrey. Monterrey, que es donde grabó esta TED Talk, hasta hace 120 años no figuraba en la historia de México. Pero algo pasó a final del siglo XIX que de repente se convirtió en una referencia. Modificó su vocación y se convirtió en un centro industrial. Por esas fechas se fundaron algunas empresas que todavía siguen vigentes como Fundidora, Fundidora ya no, como Vitro, como Cemex, como Cervecería. Y para estos industrialistas, lo más importante era la administración. Su libro favorito era Los Principios de Administración Científica, escrito por Frederick Taylor, un consultor norteamericano que decía que los trabajadores había que controlarlos porque eran tontos y ellos no tenían por qué pensar. ¿A que no saben quién pagó la primera traducción de ese libro al español? La Fundidora, en 1928. Para estos industrialistas lo importante era la eficiencia, la creatividad, la expresión, eso no hacía sentido, lo importante era la eficiencia. Y sí, 100 años, ya pasaron 100 años de eso, pero todavía seguimos viendo cosas así. Dice Aaron Dignan, en un corporativo tradicional, la regla básica es que no tienes el derecho de hacer nada a menos de que tengas un permiso. Entonces decíamos, el sistema de miedo cuando se activa genera ansiedad. Ahora, ¿cuál es el sistema que cuando se activa genera días unos? ¿Cuál creen que es? Bueno, ese sistema del que les voy a hablar ahora, que es otro de los 7 sistemas, no lo escribió Jack Panksepp, lo escribió James Olds, un psicólogo de la Universidad de McGill. Resulta que James Olds estudió muchísimo cómo aprendían las ratas en los 50s y lo que hacía es introducía electrodos en el cerebro de las ratas y a través de pequeños electroshocks iba descubriendo qué zonas de alguna forma correspondían a qué comportamientos. Un día, uno de los discípulos de Olds introdujo el electrodo en un lugar equivocado, o sea, dentro del mismo cerebro, y lo que hizo es que la rata entró en modo crazy y empezó a correr por toda la jaula. Y lo que James Olds creía es que habían descubierto la zona donde se genera el placer. Pero Jack Panksepp, 30 años después, descubrieron algo distinto. Si fuera el placer, la rata no se movería. Encontraron la zona que nos hace buscar. Encontraron lo que Jack Panksepp titularía como el sistema de búsqueda, que es lo que nos hace salir de la cueva, de la cama, que nos hace bañarnos, que nos hace salir a resolver problemas. Y resulta que este sistema de búsqueda es tan importante que es el abuelito de los demás sistemas emocionales. Es de alguna forma el que hace que todos los demás se activen porque fue lo que nos hizo evolucionar. Y sí, obviamente ya evolucionamos, pero el sistema de búsqueda, escribió Panksepp, sigue siendo pivotal en nuestro desarrollo cognitivo y emocional. ¿Y qué pasa cuando se enciende el sistema de búsqueda? Se genera entusiasmo. ¿Y qué significa eso? Que liberamos dopamina, una droga que es muy fuerte. Es una droga tan fuerte que se parece a la cocaína. Nunca la he consumido, pero estoy bien con la dopamina. De hecho, dicen que también genera una adicción, pero es una adicción saludable porque te hace sentir vivo. De ahí lo de adictos al entusiasmo. Entonces, si el sistema de miedo, cuando se enciende, genera ansiedad y por ende genera días 2,
El sistema de búsqueda, cuando se enciende, genera entusiasmo y nos hace sentirnos vivos, nos hace generar días unos. Si tienes niños chiquitos, puede ser que has estado pensando en tus hijos, porque si a un niño lo pones en un lugar así, que es el Children's Museum en San Diego, básicamente lo pones en un parque, lo que va a hacer el niño es que va a entrar en modo crazy y podrás decir, es que comió muchos chocolates en la mañana, pero no fue por eso. Fue porque estás viendo literalmente el sistema de búsqueda, cómo se está encendiendo. Cuando se enfrentan a cosas nuevas, se encienden en ellos el sistema de búsqueda y entonces muestran determinación, propósito y energía que se valoran muchísimo en los corporativos. ¿Cómo le hacemos para llevar esa energía a los corporativos? ¿Cómo le hacemos para vencer el mito del Godínez? Este mes pasado hice una encuesta en LinkedIn y les hacía preguntas muy básicas, como diciéndoles qué buscas en el trabajo, qué esperas en el trabajo. Y agrupé todas estas respuestas en estos 4 temas, que son la respuesta a cómo generar más días 1 en tu trabajo. Si quieres tener un entorno laboral en donde te sientas vivo, busca estas 4 cosas. Número 1, un lugar donde tengas una cierta cantidad de libertad para decidir trabajar como quieras, con quien quieras, cuando quieras y donde quieras. Número 2, un lugar donde se premie el aprendizaje, la curiosidad, la experimentación, la creatividad. Un lugar donde te sientas inspirado por tus líderes, ya sea por su ejemplo, por su vulnerabilidad o por el tipo de historias que cuentan. Y en cuarto lugar, un lugar que por diseño puedas ver el impacto que tiene tu trabajo, como aquel día que iba manejando y que vi ese panorámico de American Express. En los siguientes años te vas a topar con organizaciones que te dicen que donde pareciera ser lo normal vivir en tu día 2. Pero yo quiero invitarte a que no cedas. Yo quiero invitarte a que te comprometas a buscar más días 1, porque el trabajo puede ser algo mucho más que eso. Puede ser tu forma de estar despierto. No aceptes el mito del Godínez, conviértete en un solver, una persona que tiene la determinación, el propósito, las habilidades para hacer que las cosas sucedan dentro o fuera de las organizaciones como emprendedor, pero también como colaborador en una organización. Y más allá, iniciemos lo que se llama la revolución de los solvers, en donde sea ordinario que las personas se sientan vivas en su trabajo. Como diría Morpheus, pero también como diría Elon Musk, atrévete a tomar la píldora roja y atrévete a despertar. Lo que está en juego es muchísimo. Para empezar es tu felicidad, pero quizá también la felicidad de tu familia y quizá también el desarrollo de tu país. Y que cuando tus hijos entren a la vida laboral dentro de algunos años, no tengan que elegir entre ser godines o ser solver, entre estar lleno de días 2 o estar llenos de días 1, entre tener el sistema de miedo activado o tener el sistema de búsqueda activado. Porque lo ordinario será que las organizaciones cada vez más estén centradas sobre esta realidad, que somos adictos al entusiasmo. Muchas gracias.